casi no veo. Bien, muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy tenemos un, uf, qué susto, un teórico práctico de operaciones con vectores. Ya nos vamos a sumergir en las operaciones con los vectores, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos acá. Suma de vectores. Vamos a empezar entonces con la suma de vectores. ¿Qué será esto de la suma de vectores? Pues bueno. Dos o más vectores, cualesquiera, cuya suma sea cierto vector A o R también de resultante, se dice que son componentes de dicho vector. Si las componentes son mutuamente perpendiculares, toman el nombre de componentes rectangulares. Lo que nosotros hacíamos en las componentes rectangulares de un vector, ¿no? Por ejemplo, teníamos un vector A. Si digamos teníamos un vector A, si es que las componentes son perpendiculares entre sí, se dice que son componentes rectangulares, ¿no? Si son mutuamente perpendiculares, como en el caso de un vector teníamos la componente AX y la componente AI, pues en este caso, si son perpendiculares entre sí, AX con AI, pues se dice que son componentes rectangulares, claro, ¿no? De hecho, el vector A resultante es la suma de estos dos. Luego, si nosotros tenemos de la siguiente manera, vamos a tener tres métodos para sumar vectores, ¿de acuerdo? Quiero que lo recuerden. Vamos a tener tres métodos. ¿Cuáles son estos tres métodos? Estos tres métodos son el método del paralelogramo, ¿sí? A partir de un punto cualquiera del plano se trazan dos vectores y se forma un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo, que va desde el origen al vértice opuesto, representa el vector resultante o suma. Bien, para que ustedes puedan entender esto, vamos a graficar dos vectores. ¿Ven? Tenemos dos vectores. En este caso tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Qué es lo necesario para hacer el método del paralelogramo? Para que usted pueda hacer el método del paralelogramo, es sumamente importante hacer coincidir al origen del vector A con el origen del vector B. ¿De acuerdo? No se olvide, hacer coincidir al origen del vector A con el origen del vector B. Y una cosa que se me está escapando decirles es que para el método del paralelogramo solamente se pueden sumar dos vectores. En el método del paralelogramo solo se pueden sumar dos vectores. Si tengo tres vectores ya no voy a poder hacer el método del paralelogramo. ¿De acuerdo? O sí, bueno, sí podría hacerlo, pero no con los tres vectores en sí, sino que tendría que sumar el primer vector con el segundo vector, sacar la resultante y a esa resultante sumarle el otro vector con el método del paralelogramo y ahí hacer la resultante. ¿Sí? Pero en sí, este método se suma de a dos. ¿Sí? Con este método se suma de a dos únicamente. Bien, bueno, me van a decir quizá los puritanos y ortodoxos, ¿no? Que toda suma es de a dos. Pero a lo que me quiero referir es sumar sin tener una resultante que estar haciéndola continuamente, ¿no? Entonces, para sintetizar, el método del paralelogramo me sirve para sumar dos vectores a la vez, en este caso. Bien, en este caso vamos a entonces hacer coincidir el origen del primer vector, del vector A, con el origen del vector B. De esta manera, fíjese, el origen, o de donde inicia, como usted guste decirle, el origen del vector A, grafico el vector A, el origen del vector B, grafico el vector B. Y luego, ¿qué hago? ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele agarrar reglitas, ¿sí? Se suelen agarrar reglitas y lo que hago es trazar una paralela al vector B desde la punta de flecha del vector A. Fíjese, esta es una paralela al vector B y esta es una paralela al vector A. Y una vez que estas dos paralelas a los respectivos vectores se crucen, el punto de cruce, ¿sí? El punto de cruce de estas paralelas al vector B y al vector A va a ser mi resultante, el vector resultante de la suma de los vectores. ¿Sí? Bien. Simple, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente método. Este método es un poquito más accesible. ¿Alguien tiene por ahí prendido el micrófono?
Me pregunto si Carlos y Steve se están divirtiendo. Ya desactivé el audio. Ok. El método del polígono, ¿de qué trata? Bueno, como les decía, ¿no? El método del polígono nos permite a nosotros sumar más vectores simultáneamente. Puedo sumar 2, 3, 4, 5, 6 vectores simultáneamente, no hay ningún problema, pero vamos a ver cuáles son las características de este método del polígono. A partir de un punto cualquiera del plano, se trazan todos los vectores. A continuación, de otro. Esto es lo importante. Trazo un vector, la punta de flecha de ese vector se vuelve un nuevo sistema de coordenadas o un nuevo plano cartesiano, si quiere, un nuevo origen de un plano cartesiano y a partir de esa punta de flecha trazo el siguiente vector. Y del siguiente vector igual, la punta de flecha se vuelve en un nuevo origen de coordenadas y trazo el siguiente vector. Voy a mantener iguales sus módulos y direcciones, uniendo el origen del primer vector con el extremo del último. Se obtiene el vector resultante o suma. Bien. Ahora usted quizás se pregunte, y bueno, ¿y qué es todo esto que me acaba de leer Esteban? Bueno, sencillo. Fíjense, tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el vector C y tengo el vector D. ¿Cómo voy a sumar estos 4 vectores a través del método del polígono? Siempre voy a elegir uno que sea el inicio. En este caso voy a elegir el vector A que sea el inicio. Fíjese, por favor, en la diferencia del método del paralelogramo. En el método del paralelogramo solo podíamos sumar 2 consecutivamente. No consecutivamente, sino 2 en ese momento. Aquí puedo sumar 4. Obviamente, primero voy a graficar el vector A. Una vez que yo grafico el vector A, esto se vuelve un nuevo sistema de coordenadas, se vuelve un nuevo plano cartesiano. Y a partir de la flechita del vector A, que se volvió un nuevo sistema de ejes coordenados, grafico el vector B. Fíjese, graficamos el vector B. Ahora el vector B se vuelve un nuevo plano cartesiano y a partir de este plano cartesiano grafico el vector C. La punta de flecha se vuelve un nuevo plano cartesiano y a partir de aquí grafico el vector D. Como ya no hay más vectores que graficar, el vector resultante siempre va a ser el origen del primer vector y la punta de flecha del último vector. No se olvide, la resultante va a ser la unión entre el origen del primer vector y la punta de flecha del último vector. Y la resultante sería la unión desde aquí hasta acá. ¿Bien? Eso es todo en cuanto a... Dios mío. Eso es todo en cuanto a el método del polígono, ¿no? Vamos ahora, por favor, con el método algebraico. Bien, ¿de qué se trata el método algebraico? El método algebraico lo que trata es de sumar, para poder sumar algebraicamente 2 o más vectores en el plano, estos deben estar expresados de 2 formas, ¿no? En función de sus vectores base o en función de sus componentes rectangulares. Por ejemplo, tenemos un vector en función de sus vectores base, va a ser el vector A, que va a tener su componente AX, y el vector base Y, más AY o AI, como usted le diga, en función de su vector base J. Si le voy a sumar el vector B, BXY, más BIJ, el vector C, CXY, más CIJ, y los demás vectores que se quieran sumar. Como están en vectores base, todos tienen Y, todos tienen J. ¿Qué voy a hacer? Voy a asociar todos los que tengan Y para sumarles y todos los que tengan J para sumarles por separado. Fíjense, asocio todos los que tengan la componente Y, o sea, la componente XY, y asocio todos los que tengan la componente YJ. Entonces, esto va a ser la resultante de toda la suma de las X y la resultante de todas las Y, J. Esto es el método algebraico en función de sus vectores base. Ahora, también hay el método algebraico en función de sus componentes. ¿Qué es esto? Sumar igual las X y las Y sin ponerle ni Y ni J. Como ustedes pueden ver, sumo las X, sumo las Y y eso es la resultante de la X y la resultante de la Y. Ahora vamos con las propiedades.
¿Cuáles son las propiedades de la suma vectorial? Pues bueno, la suma vectorial va a cumplir con la propiedad conmutativa, que es la propiedad conmutativa que el vector A más el vector B es lo mismo que el vector B más el vector A. Luego de esto vamos a tener que también cumple con la propiedad asociativa. Es decir, yo puedo asociar, como por ejemplo aquí, el vector B más el vector C, sumarles a esos dos primero y de ahí obtener el vector A. Que de hecho la propiedad asociativa es la que me permitiría a mí sumar más de dos vectores para el método del paralelogramo. ¿Sí? Bien. En este caso, si sumo el vector A más el vector B y saco la resultante de eso, después podemos sacar el vector C, que sería la propiedad asociativa. Bien, ahora, tenemos la propiedad distributiva vectorial. Si yo tengo una constante, m es una constante, y la multiplico por la suma de los dos vectores, pues bien puedo yo primero multiplicar la constante por el vector A y la constante por el vector B, y después de sumar y multiplicar esa constante, ahí sí ejercer la suma de los dos vectores. Bien. Tenemos entonces la conmutativa, la suma responde a la propiedad conmutativa, la asociativa, la distributiva vectorial. Y tenemos, ¿qué pasa si tengo dos constantes sumándose y al momento multiplicarle por el vector A? Pues yo también puedo primero asociar con cada constante al vector A, multiplicarlo y de ahí obtener una resultante. Esa es la distributiva escalar. Ahora, la propiedad del idéntico aditivo. Si yo tengo el vector A y le sumo por una cantidad escalar 0, pues me va a quedar el mismo vector A. Eso es lógico. Esa es la propiedad del idéntico aditivo. Ahora, la del inverso aditivo. Si yo tengo el vector A, disculpar, y le sumo su negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir sumarle su negativo? Que si yo tengo no sé, la componente AX y la componente AI en el vector A, el vector menos A sería menos AX y menos AI, ¿no? Entonces, si yo hago, si sumo un vector con su negativo, me va a dar 0. Esa es la propiedad del inverso aditivo. ¿Ok? Sigamos, por favor. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo. Encontrar el vector resultante de la suma de los vectores A, que es 2.4 metros, y B, que son 6i menos 3j metros. Como ustedes pueden ver, me está pidiendo que ya sume estos dos vectores. Este primer vector está en función de sus coordenadas rectangulares y este vector B está en función de sus vectores base. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda hacer para sumar? Dependiendo del método, ¿no? Depende del método. Si usted quiere hacer por el método del paralelogramo o por el método del polígono, en este libro, al menos de Vallejo Zambrano, tomo 1, les piden a ustedes transformar en coordenadas polares. Ustedes bien podrían hacerlo a través de las coordenadas rectangulares, no veo ningún problema. Bien, pero bueno, para este libro, en este caso lo transforma a coordenadas polares. Fíjese, para el método del paralelogramo van a transformar los vectores en coordenadas polares. Tienen que el vector A, que es 2.4 metros en coordenadas rectangulares, lo transformaron a coordenadas polares. 4.47 metros de módulo y 63.43 grados de ángulo polar. El vector B, que era 6i menos 3j, que estaba esto en función de sus vectores base, lo transformaron a coordenadas polares igual 6.71 metros de módulo, 333.43 grados de ángulo polar. Ahora, si es que ustedes grafican esto, como les digo, no es necesario que ustedes transformen a coordenadas polares. Ustedes bien habrían podido hacer 1, 2 en X. Aquí está el 2, fíjense, aquí está el 2. Y tendrían que subir nada más hasta el 4 en Y. Y ya tendrían graficado el vector A. 6i, entonces ustedes tendrían hasta aquí que esto es 6i menos 3j. Acá es menos 3, entonces ya tendrían graficado tanto el vector A como el vector B aquí. ¿Qué es lo único que tendrían que hacer? Pues trazar las paralelas, fíjese,
El vector A está ahí, el vector B ya estaba. ¿Cómo se traza una paralela? Pues usted agarra el vector A y lo... A ver, un ruidito por ahí. Agarra el vector A y lo traslada. Fíjese, lo voy a poner otra vez. ¿Cómo se hace la paralela al vector A? La paralela al vector A, desde el vector A trazo la paralela, fíjese, ahí está trazada la paralela y ahora la paralela al vector B. Ahí. De nuevo, por favor, que lo observe. La paralela al vector A, la paralela al vector B. Y donde se unen esas dos, lo voy a hacer de nuevo, paralela al vector A, por eso es método del paralelogramo. Otra vez, paralela al vector A, paralela al vector B. Y una vez que tenemos esas paralelas, la resultante va a ser dónde se cruzaron. Fíjense, la resultante está con rojo. Ahora bien, ¿cómo es que yo tendría, si es que hago por el método del paralelogramo, cómo es que yo sabría cuál es el módulo del vector resultante? Pues va a tener que agarrar una regla. ¿Sí? Usted agarra una regla, mide cuánto es y dice, bueno, pues perfecto, el módulo ha sido 8.06 metros. Obviamente no van a ser 8.06 metros en su cuaderno porque le haría falta un cuadernísimo, pero puede hacer una escala, ¿no? Como que, por ejemplo, cada dos cuadritos es un metro o cada centímetro de su regla es un metro. Con eso usted tendría 8 centímetros, es una escala nada más, ¿no? Ahora, lo que sí se complicaría un poquito es la medida del ángulo. ¿Por qué digo que se complicaría un poco? Porque usted necesitaría un graduador o un software de graficación bastante potente. Bueno, no bastante potente, pero decente por lo menos, ¿no? GeoGebra, por ejemplo, AutoCAD, en fin. Y bueno, como nos devolvió un módulo y un ángulo polar, pues obviamente el vector resultante nos va a dar una resultante polar. 8.06 metros de módulo, 7.13 grados de ángulo polar, que es este ángulo tita chiquito, ¿no? Tita chiquito acá. Este ángulo. Bien. Eh, yo no necesariamente les voy a pedir a ustedes que me den la resultante en coordenadas polares o en coordenadas geográficas. Puedo yo, qué bonito. A ver, juegue por allá. Corre. Puedo yo pedirles en cualquier tipo de coordenadas, geográficas, rectangulares. Especifique la resultante de esta suma vectorial en coordenadas tales, por ejemplo, ¿no? En este libro, pues lo hace, mm, bien, no hay problema. Ok, en este caso lo está pidiendo en coordenadas polares. Yo puedo pedirle en cualquier tipo de coordenadas la resultante. Vamos ahora con el método del polígono. De igual manera, pide que transforme a coordenadas polares. Yo no lo veo necesario, pero en el libro lo transforma a coordenadas polares. Está bien para que también identifiquen. Fíjense, es la misma transformación, son los mismos vectores del ejercicio anterior. Y fíjense en el gráfico. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? En el primer sistema de ejes coordenados, en el primer plano cartesiano, grafico mi vector A. Como ustedes pueden ver, ahí está. En el primer plano cartesiano, grafico el vector A. Permítame un ratito, voy a responderle a la compañera que dice que no me escucha. Sale y vuelve a entrar. Ya, corazón. ¿Qué tienes ahí? El alcohol. Ok. Listo. Entonces, fíjese, por favor, que ya hemos graficado el vector A. Y a partir del vector A, ¿sí? A partir del vector A, que es esta flechita, tenemos un nuevo sistema de ejes coordenados, un nuevo plano cartesiano. A partir de aquí voy a graficar el vector B. Fíjense, me pide que sea 333.43 grados, es decir, tengo que darme casi toda la vuelta, ¿sí? Y de ahí graficar un módulo de 6.71 en esta dirección. Que ustedes pueden ver acá es el vector B. Y luego, para obtener el vector resultante, lo único que hacemos es unir
el inicio del primer vector con la punta de flecha del último vector. Y ahí estaría el vector resultante. El módulo va a tener 8.06 metros, como ya lo habíamos visto, y la dirección 7.13 grados. Lo mismo, fíjense, esto es, la resultante es exactamente la misma que en el otro método, que es acá. Y finalmente pasamos al método al método algebraico. ¿Cómo es el método algebraico? Pues usted debe tener a sus vectores en función de sus vectores base. Fíjense, 2i más 4j. El vector b es 6i menos 3j. Sumamos i con i. 6i más 2i es 8i. 4j menos 3j es 1j. Entonces, ya una resultante puede ser esta, ¿no? Solo que el autor de este libro no solamente le quiere dejar en coordenadas en función de sus vectores base, sino que ha decidido transformarle a una coordenada polar. ¿Sí? El autor del libro decide transformarle todo a coordenadas polares. Bien. Ahora, el vector en función de las componentes rectangulares, fíjense, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de poner 8i más 1j, en lugar de poner i y j, de hecho, a los vectores A y B, simplemente le sumas i. 2 más 6 es 8, 4 menos 3 es 1. Y una vez más lo vuelve a dejar en coordenadas polares. ¿Sí? Bien. Ya que hemos visto todos los casos de la suma de vectores, ahora vamos a pasar a la diferencia de vectores. Ustedes dirán, pero ya casi no nos queda tiempo. Pues para decirles que la suma de los vectores es un caso particular de la resta, la diferencia de los vectores es un caso particular de la suma de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de vectores se puede definir como la suma de un vector con el negativo de otro. Un poquito complicado de entender, ¿no? Un poquito como que no me quedó muy claro. A ver, ¿qué es eso de que la diferencia es la suma? Sí, sí, claro. La diferencia de vectores se puede entender como la suma de dos vectores, pero con el negativo de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un vector A menos un vector B, no voy a hacerlo directamente. Lo que tengo que hacer es cambiar el signo a todas las componentes del vector B, como estamos viendo vectores en el plano, pues a la componente X y a la componente Y, para luego sumarle. Bien. En consecuencia, todos los métodos de la suma vectorial son aplicables a la diferencia. Bien. Pero hay una propiedad que no se puede aplicar en la diferencia. Sí, la propiedad conmutativa es aquella que no se cumple en la diferencia de vectores, porque claro, A menos B no es lo mismo que B menos A. No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. En el uno me da un resultado positivo, en el otro me da un resultado negativo. Bien. Vamos con ejemplos de una vez y rapiditos. Si el vector A es 7 kilogramos fuerza y 155 grados, como ustedes pueden ver, esto ya está en coordenadas polares, y el vector B es menos 3i menos 4j kilogramos fuerza, tendríamos que hallar el vector A menos el vector B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a escribir a los vectores en coordenadas polares. No es necesario. No es necesario. ¿Qué es lo que yo haría? Pues yo simplemente, de hecho, a la coordenada polar le transformaría en coordenada rectangular, pero ya vamos a hablar de eso. En este caso le transforma las dos coordenadas en polares, ¿no? ¿Para qué? Para graficar. En un mismo sistema de ejes coordenados, o en un mismo plano cartesiano, que es lo mismo, voy a graficar mi vector A. Fíjese. Grafico mi vector A. Luego grafico mi vector B, pero usted dirá, pero no habías dicho que no querías el vector B, sino el vector menos B. Claro. Después de graficar el vector B, voy a graficar a mi vector menos B. Y una vez que ya hice mi vector menos B, ahora sí puedo continuar con el método del paralelogramo. ¿Cómo era el método del paralelogramo? Paralela al vector A, vamos a ponerlo por aquí, paralela al vector A. Aquí está la paralela al vector A. Luego, paralela al vector
no B, sino menos B, porque no se olvide que estamos haciendo una resta. Paralela al vector menos B, y donde se encuentren es donde está el vector resultante. Ahí está el vector resultante, lo medimos y tenemos que el módulo de R, de la resultante, 7.7 kilogramos fuerza, y su dirección es 115 grados. No se olvide que la dirección siempre se mide desde el eje positivo de las X. Entonces, este es el ángulo tita o teta que me mide la dirección. Para este caso son 115 grados. Y el vector resultante es la unión de esas dos cosas, ¿no? 7.7 kilogramos fuerza, que es el módulo, y 115 grados, que es el ángulo polar. Seguimos, por favor. Bien, ahora vamos a hacer con los mismos vectores el método del polígono. Igual, 7.7 kilogramos fuerza con 155 grados, esa ya era una coordenada polar. Esta de acá, que estaba en función de sus vectores base, la ha transformado a coordenada polar. 5 kilogramos fuerza, 233.13 grados. Bien, fíjense por favor, este de acá es mi primer plano cartesiano. Este de aquí es mi primer plano cartesiano. A partir de aquí voy a graficar mi vector A. Me dice que A tiene que ir de 7 kilogramos fuerza y 155 grados. Entonces yo mido, ¿sí? Yo mido 155 grados desde mi primer plano cartesiano. Ahí grafico mi vector A. Luego, desde que ya grafiqué mi vector A, como me decía el método del polígono, aquí hago un nuevo plano cartesiano. Aquí hago un nuevo plano cartesiano y de aquí va a salir mi vector B. Ahora, ustedes recordarán que para restar vectores no necesitaba mi vector B, sino necesito mi vector menos B. ¿Para dónde está el vector menos B? Pues con el sentido contrario, nada más, hacia acá. Y ahí sí, la resultante va a ser la unión del primer vector, o sea, la unión de esto, con la punta de flecha del último vector. Es decir, la resultante va a ser esta de acá. Una vez más, el módulo de R va a ser 7.7 kilogramos fuerza, la dirección va a ser igual, 115 grados, y en coordenada polar la resultante nos queda 7.7 kilogramos fuerza, 115 grados. Bien, sigamos por favor. Ahora, el método algebraico. Recuerden por favor que dentro del método algebraico habían dos opciones, hacerlo a través de los vectores base. ¿Cómo era a través de los vectores base? Pues bueno, obviamente voy a tener que transformar esa coordenada polar del vector A vector base, que es menos 6.34i más 2.96j kilogramos fuerza. Ahora, si el vector B es menos 3i menos 4j y yo estoy lógicamente haciendo el vector A menos el vector B, no me debo olvidar que esto es lo mismo que hacer el vector A más el vector menos B, pero para eso necesito el vector menos B. Si B normal es menos 3i menos 4j, el vector menos B va a ser, si esto era menos 3i, el vector menos B va a ser 3i. Si esto era menos 4j, el vector menos B va a ser 4j positivo. Y ahora sí puedo hacer ya mi resta con el vector A y el vector menos B. ¿Cuánto es menos 6i? Menos 6 más menos 6.34i más 3i. Pues es menos 3.34i. ¿Cuánto es 2.96j más 4j? Es 6.96j, kilogramos fuerza, obviamente. Aquí le faltó poner kilogramo fuerza también. Y esto de acá, la resultante de acá, que está en vectores base, transformada a coordenadas polares, nos da 7.72 kilogramos fuerza, 115.64 grados. ¿Sí? Y bueno, eso es en función de los vectores base. Aquí le falta un menos, por favor, sírvanse a dispensarme. Y acá el método algebraico en función de las componentes rectangulares es exactamente lo mismo. El vector A, que está a 7 kilogramos fuerza, 155 grados, lo hemos transformado a un vector en función de sus vectores base. El vector B, que ya estaba en función de sus vectores base, simplemente le hemos quitado la I y la J para que quede en función de sus componentes rectangulares.
Entonces, el vector A, le quitamos la I, le quitamos la J, nos queda 6.34, 2.96. El vector menos B, aquí sí está menos B, es de menos 3 se hizo 3. No se olvide que si esto es B, menos B cambia todos los signos. Esto es menos 4, aquí es más 4. Menos 6.34 más 3 es menos 3.34. 2.96 más 4 es 6.96. Y una vez más le transforma esto en coordenadas polares. Y listo. Esto sería todo por la clase de hoy, mis estimados y estimadas. No se olviden que tienen hasta el día de hoy para entregar las tareas de matemáticas como de física. A partir de mañana ya seguiré bajando los puntos, ¿no? Les agradezco mucho, que tengan un muy buen día.